La madrina, la viuda negra, la jefa. Los numerosos apodos de Griselda Blanco reflejan la notoriedad que adquirió al dirigir un imperio de la droga multimillonario y sangriento, que se extendió desde Colombia hasta Estados Unidos. Acompáñame a desentrañar los detalles de esta impactante historia. Griselda Blanco, nacida en Santa Marta, una hermosa ciudad ubicada frente al mar en la costa norte de Colombia, llegó a Medellín con su madre Ana Lucía Restrepo a mediados de los años 50, huyendo de la pobreza y de los abusos del padre de Griselda. Ambas mujeres de belleza natural consiguieron trabajo inicialmente como meseras en un sector de bares y prostitutas en el centro de la ciudad conocida como Lovaina, y una casa para vivir en el barrio Antioquía, para entonces refugio de ladrones y malandros de poca monta y el lugar de donde saldrían las primeras mulas del narcotráfico. Allí conoció a su primer marido, de quien conservó su apellido hasta su último día, Carlos Trujillo, un falsificador de documentos que se convirtió en el padre de sus hijos mayores, Dixon, Uber y Osvaldo, y el cual moriría a comienzos de los años 70. Algunos dicen que de cirrosis, mientras que otros afirman que fue asesinado por orden de la madre de sus hijos. Entre un lugar y el otro, Griselda, que era apenas una adolescente, comenzó a desarrollar actividades poco legales para complementar las propinas que se ganaba como mesera. Junto a sus amigos del barrio, aprendió el arte del carterismo y demostraba sus habilidades vaciando con éxito los bolsillos de los borrachos que visitaban los bares de Lovaina, el mismo lugar donde conoció a quien se convertiría en su nuevo esposo y quien le abriría la puerta para ingresar al mundo del tráfico de drogas. Alberto Bravo era un joven que recorría las céntricas calles llenas de prostíbulos en un lujoso automóvil. Según decía, además del dinero de la familia, Bravo se costeaba sus lujos importando ilegalmente desde Panamá y Estados Unidos licores y perfumes caros, ropa y bolsos costosos y pequeños electrodomésticos que le vendía a los miembros de su círculo social, y esta ropa interior de seda y encaje para las trabajadoras sexuales a las que visitaba casi a diario. Sin embargo, Alberto Bravo tenía otro negocio más lucrativo del que algunos hablaban por lo bajo. Se enamoró de la bella Griselda y le confesó su secreto. Por medio de una enfermera de un hospital local, el joven contrabandista lograba hacerse con excedentes de cocaína que por esos días una empresa alemana distribuía legalmente en Colombia con el fin de aliviar el dolor de los pacientes terminales. Bravo llegaba a Medellín con mercancía y regalos caros y de regreso aprovechaba para llevar en pequeños tubos cocaína a Estados Unidos, donde ya empezaban a consumir y a pagar precios exorbitantes por ella. Griselda convirtió lo que era una operación menor en una verdadera industria. Comenzó a enviar cada vez más cantidad de droga utilizando correos humanos, lo que se conocerían como las mulas de la cocaína. Blanco escondía el producto en fajas, la ropa interior de las mujeres, maletas de doble fondo, suelas de zapatos y hasta en jaulas de perros. La misma habilidad que ella usaba para entrar y salir de los Estados Unidos, disfrazada con pelucas y pañoletas y utilizando documentos falsos, incluso cuando ya era una de las delincuentes más buscadas en ese país, al punto que, revisado su historial durante uno de sus juicios, no figuraba que Griselda Blanco hubiera cruzado nunca las fronteras. Griselda Blanco y sus hijos llegaron a Queens, el barrio más latino de Nueva York, a finales de la década de los 60, pero pocos años después se radicaron en Miami. Desde allí
junto con Alberto Bravo, comenzaron a coordinar lo que pasó de ser la exportación de pequeñas cantidades de cocaína a una operación a gran escala para transportar marihuana colombiana y coca que conseguía en Perú y Bolivia y que enviaba a los Estados Unidos por medio de una flotilla de aviones en asocio con José Antonio Pepe Cabrera, un analista de datos que terminó convertido en las alas del cártel de Medellín. Durante casi 5 años, Griselda y su esposo consolidaron una operación que les reportaba, según cálculos de las autoridades, unos 80 millones de dólares al mes, lo que les permitió una vida llena de lujos y excentricidades. Sin embargo, en abril de 1975, la madrina del narcotráfico colombiano en Estados Unidos fue acusada finalmente por varios cargos criminales, junto con una veintena de hombres de su organización. Tuvo que escapar de Miami en un avión privado que aterrizó en Bogotá, donde fue recibida por una caravana de carros y un nutrido grupo de guardaespaldas. El motivo de su regreso al país después de tantos años no solo era escapar de las autoridades estadounidenses, también quería ajustar cuentas con su esposo Alberto Bravo, el hombre con el que había construido un imperio criminal. Griselda Blanco se encontró con su marido a las afueras de una reconocida discoteca en el norte de Bogotá. La mujer le reclamaba a su esposo que había desaparecido millones de dólares de la operación que ambos manejaban sin dar cuentas de nada, mientras que el hombre estaba convencido de que su esposa se había autodenominado la madrina, opacándolo para aparecer como la única cabeza del entramado delincuencial que había sido en realidad un negocio familiar. La discusión terminó en una espectacular balacera con 7 muertos, incluyendo a Alberto Bravo, que recibió un disparo en la cara proveniente de la pistola de Griselda Blanco, su propia esposa, y varios heridos, incluyendo la propia Griselda, que recibió un tiro en el abdomen. Blanco sobrevivió para seguir eliminando a sus competidores. Después se casó con otro amante, Darío Sepúlveda, con quien tuvo a su 4º hijo, a quien bautizó Michael Corleone, como el personaje que Al Pacino representó en la película El Padrino. Al parecer, lo que Griselda estaba viviendo en su vida real no estaba muy lejos de la trama de la cinta. Hubieron muchos problemas entre el papá de Michael y Griselda. Al parecer, una de las causas de tensión entre la pareja eran sus diferencias sobre la educación del niño. Cuando Michael Corleone tenía 4 años, se separaron en medio de grandes peleas. El padre huyó con el pequeño a Colombia a mediados de 1983. Darío Sepúlveda llevaba de la mano al pequeño Michael en Medellín cuando fue emboscado por pistoleros vestidos de policías porque se quería quedar con el niño. Sepúlveda fue baleado frente al niño, quien lloró agarrado del cuerpo inerte de su padre. A pesar de que el crimen se lo atribuyen a las autoridades y quienes dicen que fue obra de Griselda, a pesar de que Griselda Blanco nunca fue acusada formalmente por la muerte de sus amantes. Los incidentes se usaron para promover un nuevo mito. Las historias le merecieron el apelativo de la viuda negra. A medida que crecía su poder, también lo hacía su crueldad. Lo cierto es que Griselda asumió que tenía que ser el doble de inteligente y el doble de astuta, pero también el doble de violenta para consolidar su posición en un mundo dominado por hombres. Ella tenía que sobrepasar, demostrar que no perdonaba a nadie si no la pisoteaban. Griselda Blanco era una jefe ejecutiva. Por ejemplo, en 1976, durante las celebraciones del bicentenario de la independencia de Estados Unidos, el buque Gloria de la Armada de Colombia habría sido cargada con cocaína, siguiendo las órdenes de Griselda, algo que en su momento negó el embajador colombiano. En 1980, la ciudad de Miami tuvo que pedirle a la cadena de hamburguesas de Burger King que
que le alquilara un camión para congelar carne con el fin de albergar parte de los 573 cadáveres que dejó ese año la racha de homicidios en la ciudad. Y eso sería solo el principio. Un año después, 1981 se convirtió en el más violento de la historia de la llamada Capital del Sol. 621 personas murieron asesinadas. En el origen de semejante baño de sangre, aseguran las autoridades, estuvo involucrada Griselda Blanco. En 1979, a los 37 años, Germán Jiménez Paneso era un poderoso narcotraficante que se movía por Miami en una limusina Mercedes-Benz blanca blindada en compañía de su amigo y guardaespaldas Juan Carlos Hernández. Paneso había cometido el error de no pagarle un cargamento a Griselda, quien lo acusó de robarla y no se lo perdonó. El 11 de julio a las 2:30 de la tarde, mientras el narco y su escolta estaban en la licorera Crown Liquor Shops en el Dailyland Mall, el centro comercial de moda en ese entonces, para comprar whisky como hacían cada semana. Un par de sicarios llegaron en lo que parecía un camión de reparto con un irónico letrero al costado: Happy Time Complete Party Supply. Los hombres salieron del camión, uno de ellos sacó una pistola Beretta 380 con un silenciador y le disparó a Paneso 4 veces en la cara, mientras su compañero disparaba con una ametralladora automática sobre el escolta de Paneso. Luego regresaron a la camioneta y dispararon sin parar sobre el estacionamiento y las tiendas alrededor mientras escapaban. Cuando las autoridades encontraron la camioneta abandonada detrás del centro comercial, no solo descubrieron que le habían puesto una gruesa capa de blindaje, sino que en su interior abandonaron más de 20 armas de fuego, incluidas escopetas, pistolas y armas automáticas. Uno de los sicarios era Jorge Ayala, un joven proveniente de Cali que había llegado de Chicago a comprar marihuana a Miami y que se convertiría en el gatillero favorito de Griselda. Ese fue el comienzo de lo que se denominó la Guerra de los Cocaine Cowboys War, que marcó una violenta época en la historia de la ciudad. Griselda, tratando de alejarse de los problemas, le dejó el negocio en Miami a sus hijos y se fue de la ciudad. Fue el comienzo de su declive. Los descendientes de la madrina no heredaron ni su habilidad, ni su inteligencia, ni su astucia, pero sí su afición por la fiesta y los lujos desproporcionados. Y en pocos meses quedaron en la mira de las autoridades, que en medio de sus investigaciones dieron con el paradero de Griselda, quien vivía junto con su madre y su hijo menor, Michael Corleone Sepúlveda, en una casona en Irving, una pequeña ciudad fundada en los 70 en el condado de Orange, en California, que se caracteriza por tener uno de los niveles de criminalidad más bajos de los Estados Unidos. Esta vez no le valieron las identificaciones falsas con las que pretendía hacerse pasar por una ama de casa venezolana. Fue detenida el 17 de febrero de 1985 y condenada unos meses después a 15 años de prisión por múltiples cargos de conspiración para ingresar drogas a los Estados Unidos. Sus hijos pagaron penas en prisiones federales y en 1992, cuando Dixon y Osvaldo obtuvieron libertad condicional, de inmediato se regresaron a Colombia. Osvaldo volvió a sus andanzas y fue a pedirle permiso a Pablo Escobar para operar en ese mercado. Pablo Escobar estaba tras las rejas en la cárcel que se mandó construir, conocida como la Catedral. Pablo le dio el visto bueno y Osvaldo salió tranquilo de su entrevista, pero al mes fue asesinado el 19 de septiembre de 1992 en una taberna de Medellín.
En 1993, tras haber pasado 7 años en la cárcel, Griselda recibió nuevas acusaciones, esta vez de 10 asesinatos en la Florida, lo cual la acercaba a la pena de muerte. El principal testigo era Jorge Ayala, quien se había vuelto contra ella. Conocía como ninguno todo lo relacionado con los asesinatos. Ayala, ahora cooperando con la fiscalía, recibió trato preferencial. Le daban acceso a teléfonos, le daban regalos y este hombre tenía conversaciones con las secretarias en las fiscalías, conversaciones que pronto se convirtieron en un escándalo cuando se supo que el principal testigo contra Griselda estaba teniendo sexo telefónico con varias secretarias de la fiscalía. Qué mejor manera de echar a perder el caso contra Griselda. La fiscalía lo vio a él como un testigo que estaba dañado. Presionados por la vergüenza del escándalo, en octubre de 1998, los fiscales de la Florida decidieron salvar el proceso y le propusieron a Griselda y sus abogados un acuerdo que consistía en declararse culpable de 3 de los asesinatos ejecutados por sus sicarios y salvarse de la silla eléctrica. Griselda Blanco recibió una condena de 20 años, de los cuales ya había pagado 13. El 6 de junio de 2004, cuando tenía 61 años, Griselda salió de la cárcel en la Florida y llegó a Bogotá en un vuelo de la DEA y de inmediato se fue a Medellín. Por años, Griselda Blanco burló a las autoridades en Colombia. Nunca fue acusada de delito alguno en ese país, mientras que en Estados Unidos alcanzó a figurar en la lista de los más buscados. El 3 de septiembre del 2012, nadie parecía preocuparse por Griselda Blanco, la llamada reina de la cocaína, la mujer que tuvo la idea de contratar sicarios en moto para asesinar a sus enemigos, aquella a la que señalaban de haber comenzado lo que se conoció Cocaine Cowboys War, que convirtió a Miami en la ciudad más violenta de los Estados Unidos. Vivía a sus 69 años relativamente tranquila en Medellín. Había regresado a su país sin responder por los más de 250 homicidios que había ordenado. Según los investigadores en Norteamérica, muchos de ellos cometidos por sicarios en motocicleta, una modalidad que aseguran ella misma inventó y que, ironías de la vida, sirvió para acabar con su existencia. Un hombre de 30 años se bajó de una moto y le metió 2 disparos. Uno le entró por un hombro y le atravesó la clavícula izquierda y el otro, el que la mató, entró cerca de su ojo derecho, le destruyó el cerebro y salió por el cuello. Si el video te gustó, apreciaría mucho que te suscribas a este canal, que dejes tu like, que dejes tus pensamientos sobre el caso en los comentarios. No olvides compartir este video para llegar a más personas. Nos encontramos en el próximo episodio.